Irán enfrentará una grave crisis pronto. En 14 días se acabará el agua potable en Teherán. Antes de eso, tendría que llover muchísimo. Pero si revisan el pronóstico del clima, no parece que eso vaya a suceder. Sin exagerar, la situación en Irán es realmente grave, así que hoy vamos a tratar este tema a fondo. Vamos a verlo. Un informe de Al Jazeera afirma que en 2 semanas se agotará la principal fuente de agua potable de Teherán. Irán enfrenta una sequía histórica que comenzó este año y aún persiste. Ahora se informa que el agua potable pronto se agotará. En este momento, una de las 5 represas que suministran agua potable a Teherán, la represa Amir Kabir, solo tiene alrededor del 8% de su capacidad de almacenamiento. Las 19 represas principales de Irán tienen menos del 20% de capacidad, lo que es grave. En octubre, un funcionario de Teherán dijo a Al Jazeera que las precipitaciones en la ciudad son tan bajas que solo ocurren cada 100 años, atribuyendo la escasez de agua a una sequía extrema. En Teherán, el suministro de agua ha sido interrumpido varias veces en los últimos días en distintas zonas. Incluso, debido a la escasez de agua, no se ha podido utilizar agua para uso industrial, lo que ha provocado que no puedan operar los generadores y, en consecuencia, se han producido apagones. Beyyad Parsa, presidente de la compañía de agua de Teherán, informó que, en la ciudad, con más de 10 millones de habitantes, se consumen 3 millones de metros cúbicos de agua diarios. De las 5 represas que abastecen a Teherán, la Amir Kabir solo tiene 14 millones de metros cúbicos de agua, y las otras 4 están en condiciones similares. El año pasado, la represa Amir Kabir tenía 86 millones de metros cúbicos de agua. Ahora faltan casi 70 millones. Por supuesto, la escasez de agua en Irán no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Han estado enfrentando este problema durante mucho tiempo. En julio y agosto, para ahorrar agua, declararon días festivos y cerraron 20.000 baños públicos en Teherán para conservar agua. Pusieron cortes de agua por regiones, pero pese a ahorrar, ahora casi no tienen agua. Dicen que este año, en particular, Irán ha consumido mucha agua. Este verano en Teherán hubo mucho calor, con temperaturas superiores a 40 grados, y en partes de Irán hasta más de 50 grados, lo que incrementó el consumo de agua. Este calor extremo no solo ha sido una cuestión de altas temperaturas, sino que ha cambiado por completo los patrones de consumo de agua. Como hacía tanto calor, los ciudadanos tenían que ducharse varias veces al día y el uso de dispositivos de enfriamiento, como aires acondicionados, purificadores de agua y aires acondicionados por aspersión, aumentó drásticamente. Además, como se utilizaba mucha agua para limpiar las calles y lavar los vehículos, el efecto de las campañas para ahorrar agua prácticamente desapareció. El gobierno endureció el racionamiento de agua, pero la ansiedad creció y más ciudadanos almacenaron agua, aumentando la presión sobre el suministro. En algunas zonas, la suspensión del suministro de agua provocó que los hospitales dejaran de funcionar o que las escuelas cerraran antes de tiempo. La respuesta del gobierno fue temporal y aumentó el descontento hacia el gobierno iraní. Esta escasez de agua tuvo un impacto directo en los precios en Irán. La Oficina de Control de Irán informó que en el primer mes de otoño de 2025, los precios de frutas y verduras subieron 77% frente al año anterior. En semanas recientes, los precios de las frutas subieron hasta 10%. El uso limitado de agua en agricultura ha encarecido casi todas las frutas. Con el aumento repentino de los precios de otros alimentos, se prevé que, tras la escasez de agua, también surja un problema de escasez de alimentos debido al aumento de los precios. Por eso, se dice que la inconformidad de la gente está aumentando cada vez más. El alza de precios muestra una crisis estructural en la economía de Irán, no solo una reacción temporal. Debido a la escasez de agua, la producción agrícola ha disminuido y muchos agricultores no pueden sembrar sus cultivos o se ven obligados a abandonarlos a mitad del proceso. Cultivos clave de Irán como trigo, sandía, papa y tomate han sido gravemente afectados. Irán usó mucha agua para sostener su autosuficiencia alimentaria, pero ese sistema ahora colapsa. Como resultado, la dependencia de los alimentos importados ha aumentado drásticamente y debido a la escasez de dólares, las importaciones se han visto obstaculizadas, lo que está acelerando aún más el aumento de los precios. En los últimos 3 meses, los precios de huevos y leche casi se duplicaron y en algunas regiones la gente hace fila desde la madrugada por pan. Los ciudadanos muestran su enojo por la falta de agua y comida. La grave escasez de agua en Irán no se debe solo al clima. En realidad, está mucho más relacionado con la percepción. Irán es uno de los países del mundo que más depende del agua para la agricultura. Aproximadamente el 90% del uso total de agua se destina a la agricultura.
El problema es que la mayor parte de esa agua agrícola proviene de aguas subterráneas. Al llover poco y secarse los ríos, gobierno y agricultores usaron sin control el agua subterránea, asegurando que aún había bajo tierra. En los 70 había 50.000 pozos de agua subterránea. Ahora hay más de 600, 50.000 y más de la mitad son ilegales. Por eso, las capas de agua subterránea en el suelo empezaron a agotarse sin tener tiempo de recuperarse. Cuando el agua subterránea se extrae, no hay nada que llene ese espacio vacío, así que el terreno empieza a hundirse. A esto se le llama subsidencia del terreno. En algunas regiones de Irán, el suelo se hunde hasta 30 centímetros cada año. Si son 30 centímetros al año, en 10 años serían 3 metros. Cuando esto sucede, los cimientos de los edificios se debilitan, las carreteras se agrietan y los campos de cultivo se secan. En Barand, centro de Irán, algunos edificios están inclinados y las carreteras onduladas. Pero los agricultores cavan pozos más profundos casi todos los días. Pero incluso esos pozos profundos se secan en pocos años. Cavan otro pozo y usan agua subterránea, algo que los científicos ya advirtieron. ¿El agua subterránea de Irán se agotó y tomará siglos recuperarla? Las llanuras de Karje y Esfán, antes abundantes en agua, han sufrido una caída del nivel freático de 40 a 50 metros. El problema más grave es que, incluso en esta situación, el gobierno lo está dejando pasar. De hecho, el gobierno incluso ha mostrado actitudes que parecen fomentar esto. Este tipo de políticas puede ganarse el apoyo de los agricultores a corto plazo, pero a largo plazo es un camino que está secando y matando a todo el país. Como resultado de este tipo de vida, que ha continuado durante décadas, Irán ahora ha entrado en un estado de bancarrota hídrica. Parece que la capital aún funciona y la agricultura sigue, pero ya llegamos al límite. Además, la sequía récord fue insostenible. En Irán, la precipitación anual promedio es de 228 mm, pero en 2024 la precipitación anual promedio fue de unos 140 milímetros y se espera que en 2025 ni siquiera llegue a 100 milímetros. Ha llovido muy poco, pero además, al sumarse los errores humanos, se llegó a esta situación tan lamentable. Si la principal fuente de agua potable de Teherán se agota en 2 semanas, comenzará una catástrofe que superará la escasez de agua. Primero, veamos qué pasará. Como mencioné antes, si la tasa de almacenamiento de agua en embalses importantes como Abir Kabir se mantiene en torno al 8% y no hay lluvias adicionales, el sistema de suministro de agua potable para la capital y las ciudades cercanas se irá paralizando gradualmente. El sistema que soportaba un consumo diario de alrededor de 3 millones de metros cúbicos de agua se verá repentinamente presionado por la pérdida de fuentes de suministro, lo que obligará a las autoridades a tomar medidas extremas como cortes de agua y restricciones inmediatas, lo que pondrá en peligro el funcionamiento normal de hospitales, escuelas y lugares industriales. Las instituciones médicas enfrentarán problemas en cirugías, higiene, control de infecciones y deterioro sanitario por falta de agua potable. Es muy peligroso para niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Si las funciones de tratamiento de aguas residuales de los baños se deterioran, la higiene urbana empeorará rápidamente y como resultado es muy probable que aumenten las tasas de hospitalización y colapse el sistema de salud. El problema estratégico también es grave. Si falta agua de enfriamiento para operar las plantas de energía o agua industrial, los apagones serán más frecuentes y los apagones hacen que los sistemas de agua potable, alcantarillado, atención médica y comunicaciones sean aún más vulnerables. Ya hay informes de que en algunas zonas se han producido apagones porque no se pueden operar los generadores. Así que ya estamos viendo estos fenómenos poco a poco. El impacto político en la sociedad es aún más decisivo. El agua es uno de los medios básicos para la supervivencia. Si una persona no bebe agua durante 3 días, muere. Si falta agua, los ciudadanos se enfurecerán y saldrán a las calles. Ya que anteriormente ya se han manifestado protestas y descontento debido a la escasez de alimentos, si el corte de agua se vuelve serio, la cantidad y la intensidad de los ciudadanos que saldrán a las calles podría aumentar drásticamente. En este proceso también existe una alta probabilidad de que se intensifique la lucha interna por el poder debido a la responsabilidad política. Actualmente, parece que la estabilidad del régimen iraní dependerá de cómo responda el gobierno de Irán. Si el gobierno responde de forma transparente y rápida para minimizar daños, podría evitarse una explosión inmediata.
Sin embargo, en una situación donde ya existen quejas acumuladas sobre la corrupción, los privilegios, las políticas equivocadas y la grave injusticia en la distribución del agua, la respuesta del gobierno podría tener un efecto negativo. Por ejemplo, priorizar el agua o distribuirla a ciertos grupos. Si se confirma la corrupción, esto puede llevar a protestas masivas y, combinándose con otras quejas sociales existentes, existe la posibilidad de que se convierta en una crisis del sistema. El agotamiento del agua potable en la región de Teherán no es simplemente un fenómeno temporal, sino que puede convertirse en la chispa de una crisis multidimensional que abarca todos los ámbitos de Irán, como la sociedad, la política y la seguridad. La forma en que el gobierno responda, el apoyo de la comunidad internacional y, sobre todo, la manera en que la sociedad civil resista pueden combinarse para reorganizar completamente el panorama político de Irán. Creo que si realmente falta agua potable, incluso el régimen iraní podría colapsar. Si no llueve mucho, no hay manera de resolverlo. ¿Cómo lo van a solucionar? Además, no pueden importar todos los días agua suficiente para 10 millones de personas de los países vecinos. Durante la primavera árabe, la subida del precio del pan provocó la caída de varios gobiernos en Medio Oriente. Así, no es imposible que el régimen iraní también se tambalee. ¿Qué opinan sobre la situación actual de Irán? Déjenlo en los comentarios. Gracias por ver el video.